de reunirnos presencialmente y de reunirnos también al mismo tiempo con la transmisión que seguimos haciendo por Zoom y por la transmisión de Facebook Live. Le damos la bienvenida también a las personas que están en este momento integrándose para la porción del estudio de la palabra del Señor. Gracias al nombre del Señor. Vamos a encomendarnos, a ponernos en las manos del Señor para que sea Él quien esté dirigiéndonos, guiándonos, gracias al nombre del Señor y dándonos las palabras que Él tiene para nosotros en esta tarde. Gracias al nombre del Señor. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te honramos, te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos gracias, Dios mío, Señor, sabiendo que tú has sido bueno con cada uno de nosotros, tú has tenido misericordia, Señor, en cada uno de nuestras vidas, Padre Santo, Señor. Te pedimos, Señor, que esta tarde seas tú glorificándote, Señor, que tu nombre sea exaltado, sea glorificado, sea reconocido, Padre Santo, que tú recibas toda la gloria, Señor, en todo lo que hacemos, Padre Santo, Señor. Te damos las gracias, Señor, por este privilegio y te pedimos, Dios mío, Señor, que esta palabra que tú traigas, Señor, nosotros podamos, Señor, retenerla, Señor, y que sea de bendición no solamente para nosotros, sino a todas las personas que nos rodean, Padre Santo, nosotros podamos ser de bendición. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Nosotros hemos estado llevando el estudio de la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Hemos estado el Primera de Samuel, y la semana pasada estuvimos viendo los capítulos 26 y 27 de Primera de Samuel, y vimos que una vez más esta población de los cifeos dio aviso al rey Saúl acerca de cuál era el paradero de David, dónde estaba David, y Saúl entonces agarró y le cayó atrás a David con 3,000 hombres. Entonces vimos que en medio de esto David envió espías para cerciorarse de que Saúl estaba detrás de él, y los espías le dieron la localidad donde estaba Saúl, y él decidió ir en la noche al campamento donde estaba Saúl. Preguntó quién iría con él, y su sobrino Abisai decidió ir con él. David le cayó allí de noche, estuvo allí de noche, y nos dice que el campamento de Saúl, todo el mundo estaba durmiendo, todo el mundo le cayó un profundo sueño, pero este sueño le cayó a ellos porque Dios le había dado un profundo sueño. Entonces el sobrino de David, Abisai, le hizo una propuesta y le repitió lo mismo que le habían dicho aquellos hombres cuando David se había encontrado a Saúl en la cueva. Y la propuesta fue que Dios había entregado a Saúl en las manos de David. Y Abisai se la puso todavía aún más fácil. Abisai le dijo: tú no tienes que hacer nada, yo lo tengo medido, de un solo golpe yo le doy, no se mueve, no hace nada, no le dará tiempo de avisarle a nadie. Pero vimos que la respuesta de David fue consistente. David le dijo: no, yo no lo voy a tocar, yo no lo voy a levantar mis manos en contra del ungido de Jehová. David sabía que Dios sería quien iba a juzgar entre Saúl y él, que él no podía levantar sus manos en contra de Saúl. Luego vimos que David, ante la constante amenaza que había en contra de Saúl, que Saúl lo estaba persiguiendo, lo seguía donde quiera que iba, vimos que David entonces decidió regresar al territorio de Gad, eso es territorio de los filisteos. Y David anteriormente se había refugiado en aquel lugar escondiéndose de Saúl. Vimos en la vez anterior que David esperaba que aquellos hombres no lo reconocieran, pero ellos lo reconocieron. No solamente lo habían reconocido, sino que aquella canción que habíamos dicho que había pegado en toda aquella región, ellos la conocían también, que Saúl había herido miles y David a sus 10,000. Aquella vez David tuvo que hacerse loco para que no lo mataran. En esta ocasión vimos que David entonces se alió con Aquis. Aquis era el rey de aquel lugar de Gad. Era no necesariamente su nombre propio, sino que era el título del rey, como se decía, por ejemplo, en Egipto, el título de faraón. Entonces David mintió a Aquis, le pidió que le diera su propio territorio para no estorbar dentro de la ciudad real. Pero vimos que David le mentía. David atacaba a lo que eran los enemigos de Israel y hacía invasiones y mataba a todo el mundo. Y cuando Aquis le preguntaban a cuál lugar David había ido, David le mentía diciendo que él había atacado parte de la población de Israel. Lo que David hacía era que mataba, acababa con toda la población donde él hacía sus ataques, para que no llegara la noticia
a Aquis, el rey de Gat. Y vemos aquí entonces que cuando empezamos el capítulo 28, los primeros 3 versículos le dan un seguimiento a la situación de David, a lo que él estaba viviendo en aquellos días. David está en una situación en la que él está fuera de la voluntad de Dios. David está en una situación en la cual él está en un territorio donde no está supuesto estar, el territorio de los filisteos. David está en una situación en la que él no debería de estar y no debería de hacer. Él está mintiendo a Aquis acerca de las incursiones, de los ataques que él está haciendo. Pero vamos a ver aquí los primeros 3 versículos, los primeros versículos del capítulo 28, que David entonces va a ser confrontado por su falta. Está en inglés, va a ser confrontado por su falta. Alguien dijo una cita que decía que Dios no permite que sus hijos pequen de una manera exitosa. Y esto es lo que vamos a ver con David. Dios no va a permitir que él peque de una manera exitosa. Él va a ser confrontado, va a ser puesto en una situación difícil en estos primeros 2 versículos del capítulo 28. Dice la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Vemos que David piensa en estos eventos que están sucediendo. Él está pensando que sus acciones no van a causarle problemas. Él está pensando que él estar en donde está, comportarse como él se está comportando, mintiéndole a Aquis. Él está pensando que se ha salvado del problema por el cual él está atravesando, que Saúl lo está persiguiendo, porque Saúl tuvo que desistir de perseguir a David. Pero vemos que no fue así, como dijimos aquella cita de Charles Spurgeon, que dijo que Dios no permite que sus hijos pequen exitosamente. Vemos que su pecado aquí entonces está confrontando a David, y David se encuentra en una situación en la cual él no sabe que no puede levantar la mano en contra de Saúl, sabe que no puede levantarse y luchar en contra de Israel, pero no le queda de otra que responder a Aquis ante ese mandato que Aquis le dice muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. O sea que David le sigue la corriente dentro de lo que Aquis le está diciendo. No sabemos la condición mental de David en ese momento. Él se encuentra en lo que está sucediendo entre la espada y la pared. Y en medio de esa situación crítica en la cual nosotros vemos a David que está pasando, que está atravesando, en medio de ese dilema en el que él está pasando, nosotros vamos a frenar allí, porque el capítulo 28 frena allí y no nos vuelve a mencionar esta situación hasta el capítulo 29. O sea que cuando estemos tocando entonces el capítulo 29, vamos a estar tocando el desenlace de los eventos que sucedieron con David y cuál fue el final de aquel dilema, de aquel problema que David estuvo enfrentando. Entonces, vamos a los versículos 13 en adelante del capítulo 28. El capítulo 28 trata con la visita de Saúl a una divina, la divina de Endor. Vamos a leer del versículo 13 en adelante. Dice la palabra del Señor: ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Rama, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. O sea, nos está diciendo aquí que después de la muerte de Samuel, entonces la condición de Saúl, la actitud de Saúl iba a ser distinta. Bajo el liderazgo de Samuel, él había echado los adivinos, pero de aquí en adelante va a ser una conducta distinta de parte de Saúl. Dice: se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados:
buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados les respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Vemos aquí que Saúl se ve en una situación difícil. Los filisteos se han reunido en una gran campaña en contra de Israel. Pero el que los filisteos se hayan unido, en que los filisteos hayan consolidado su armamento militar, ellos eran superior en número, superior en tecnología militar a Israel. Esto sucede por la desobediencia de Saúl. Dios le había dado a Saúl grandes batallas en contra de los filisteos cuando Saúl estaba en obediencia a Dios. Y la responsabilidad de Saúl hubiese sido seguir en persecución de los filisteos y exterminar el enemigo, que si él no lo exterminaba se iba a continuar levantando en contra de la nación y del pueblo de Israel. Pero vemos que Saúl, en los eventos que hemos estado nosotros tratando, en vez de enfocarse en cuál era su enemigo real, él cambió su enfoque y se enfocó en perseguir a David. Se enfocó en perseguir a quien no era su enemigo, a quien no le era una amenaza, a quien no le iba a hacer daño. Y muchas veces eso sucede incluso dentro del pueblo de Dios. Muchas veces vemos que los hermanos se disgustan y se pelean por situaciones y por cosas que no vienen al asunto, que no añaden ni quitan. Pero vemos que el enemigo muchas veces se introduce de esa manera para que el cristiano pierda el enfoque en quién es su enemigo real, en quién es una amenaza real, en quién en realidad le puede hacer daño. Vemos que en Efesios capítulo 6 versículo 12 la palabra de Dios nos dice quién es nuestro enemigo. Dice la palabra del Señor: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En vez de estar en pelea, en contienda, hermano contra hermano, nosotros debemos estar apoyándonos, debemos estar levantándonos, debemos estar unificados, alabando, glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Gracias al nombre del Señor, dándole gracias por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Dice el Salmo 133, el versículo del 1 al 3. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonías. Y saltando al versículo 3, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gracias al nombre del Señor. Vimos que durante el tiempo de Samuel, el liderazgo de Samuel había sido efectivo. Él había guiado a Saúl a que siguiera la palabra de Dios y que echara los hechiceros, que echara los adivinos, que echara a aquellas personas que decían tener contacto con los muertos, que los echara de la tierra. Y Saúl hasta ese momento había obedecido lo que era la voluntad de Dios, pero ahora él se ve en un problema difícil. Se ve que los filisteos se han reunido en una campaña inmensa, el ataque más grande tal vez que él se haya enfrentado anteriormente, y él trata de consultar a Dios por los medios que él tiene disponibles, y dice que lo buscó por Urim y no lo consiguió. Pero cuando vemos que nos dice que él lo consultó por Urim, Saúl en realidad no tenía acceso al Urim. Tal vez hicieron un efod nuevo, hicieron un Urim nuevo, porque él había acabado con todos los sacerdotes y el que había quedado era que tenía el efod y estaba con David y se había llevado el Urim y el Tumim. Dice que consultó por profeta, pero Dios no le dio palabra. Él tuvo gran miedo, se turbó su corazón en gran manera. Entonces vemos que él mismo, Saúl, quien había expulsado a estas personas que estaban dentro del territorio de Israel, ahora le pide a sus hombres que lo lleven a consultar una divina, alguien que tenga que la habilidad, según lo que ellos piensan, de consultar a las personas que han muerto. Pero la palabra de Dios es clara en relación a lo que Dios dice acerca de estas prácticas. La palabra de Dios, cuando el pueblo de la nación de Israel salió de Egipto,
los pueblos que estaban en la tierra de Canaán eran pueblos que practicaban tomaban esta práctica, la práctica de adivinación, la práctica de hechicería, de consultar a los muertos, y Dios le había dado instrucciones a la nación de Israel. Vemos en Levítico capítulo 19, versículo 31. Dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. También en el capítulo 20, versículo 6 de Levítico dice: y a la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Aleluya. Y el capítulo 20, versículo 27 dice: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Amén. Estas prácticas de adivinación, de hechicería, de brujería, de espiritismo, vemos que Dios la prohibió a la nación de Israel, la prohíbe a nosotros en nuestros tiempos. Y son prácticas que son muy peligrosas para el ser humano. Son prácticas que existen multitudes de testimonios de personas que se han envuelto, que han pensado tal vez que son prácticas inofensivas, han pensado tal vez que no representan ningún tipo de peligro, pero después entonces que se envuelven dentro de esas actividades, se ven en situaciones difíciles en las cuales se ven enfrentados al reino de las tinieblas, en las cuales hay manifestaciones demoníacas en contra de ellos y de sus familiares. Y precisamente ese es el peligro, el envolverse en esas prácticas precisamente abre puertas a que esas entidades demoníacas, esos espíritus del mal, formen parte de la vida del ser humano. Y por eso vemos que Dios lo prohíbe determinantemente en su palabra. Pero vemos que Saúl decide buscar el consejo de adivinos. Y vemos que Saúl en su rebeldía, él anteriormente había desobedecido. Pero habíamos visto también que cuando Samuel le llama la atención en el capítulo 15, en el versículo 23, Samuel hace una comparación interesante, y es que él dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea que está hablando y comparando la rebelión con la adivinación. O sea que cuando el ser humano rechaza y se rebela en contra de Dios, se entrega a estas prácticas que son en contra de Dios. Y eso es lo que estamos viendo en el caso de Saúl. El ser humano rechaza, se rebela en contra de Dios, entonces termina entregándose al servicio de Satanás, a las obras de Satanás. Por eso es que nosotros vemos en el día de hoy que esas prácticas han aumentado descomunalmente. Nosotros vemos que en el día de hoy esas prácticas se han hecho parte de lo que es la sociedad. Nosotros podemos ver en los medios de comunicación, en la televisión, en las cuales el horóscopo se ofrece todos los días, tal vez se ofrece múltiples veces al día. Nosotros podemos ver, si nosotros manejamos por la carretera, podemos ver las pancartas en las cuales se están anunciando personas que ofrecen ese mismo tipo de servicio que Saúl estaba buscando. Pero todo eso es por parte de la rebelión. Vemos incluso en los programas infantiles, en los muñequitos, en los programas de niños, que tratan de introducir ese tipo de práctica donde le enseñan la adivinación, le enseñan la magia y tratan de que ellos pierdan la sensibilidad ante las cosas del mal, que ellos piensen que esas cosas son comunes, que son normales, porque es lo que se presenta entre ellos desde una temprana edad. Pero todo esto lo que se presta es a que estas cosas, estas actividades formen parte entonces del ser humano. Saúl vemos que le pide a sus criados que le busquen una persona que dice que tengan la habilidad de comunicarse con los muertos, y no vemos que hay ningún tipo de rechazo a esta propuesta de Saúl. Vemos que las personas con las cuales él se rodea son personas que solamente van al paso que él les dice. Y vemos también que ellos tienen el conocimiento pleno de alguien que está en el lugar donde supuestamente ellos habían expulsado a todas las personas.
Es posible incluso que hasta ellos mismos se hayan consultado con aquella persona anteriormente. Que cuando Saúl le preguntó, dice, no, nosotros conocemos a alguien y alguien que te va a profetizar, alguien que te va a decir y que tiene esa habilidad. Ellos no titubearon, ellos no dudaron, ellos sabían inmediatamente, en Endor hay una mujer que te puede ayudar con lo que tú estás buscando. Vamos al versículo 8 en adelante. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti, y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Vemos la situación en la cual se encuentra Saúl. Él se encuentra en una situación de desesperación. Él va a estos medios ilegítimos que Dios prohíbe para tratar de consultar a Samuel, para que Samuel interceda por él y recibir palabra de Dios. Pero en este pasaje bíblico nosotros vemos uno de los pasajes bíblicos más controversiales en la Biblia. Y es controversial en el sentido de que hay 2 tipos de pensamientos distintos en relación a la interpretación de quién fue que dio este mensaje a Saúl, de quién fue que salió a dar este mensaje a Saúl. Algunas personas en relación a esto piensan que fue un mensaje porque la divina llevó, o un mensaje que el demonio le dio a la divina, y el otro pensamiento es que fue Samuel quien vino y le dio ese mensaje de condenación a Saúl. Cuando nosotros vemos este tipo de pasajes que son controversiales, que hay diferentes maneras de pensar dentro del pueblo de Cristo, es bueno nosotros entender que hay pasajes bíblicos que no son pasajes que tienen que ver con la salvación del ser humano, que no son pasajes que tienen que ver con la deidad de Cristo, que son pasajes que una persona piense de una manera o piense de otra manera no quiere decir que no sean hermanos. No quiere decir que una persona esté enseñando algún tipo de falsa doctrina porque piense distinto a lo que uno piensa cuando se refiere a un pasaje que no tiene que ver con las doctrinas que son doctrinas fundamentales del cristianismo. Pero ahora, entendiendo todo eso, vamos a tratar de dar cuáles son estos 2 puntos de vista. El primer punto de vista, habíamos dicho que hay gente que piensa que esta invocación que no fue Samuel,
dentro de la primera opción de que las personas dicen que no fue Samuel, nosotros sabemos que hay personas que dicen tener la habilidad de comunicarse con gente que ha fallecido, que no está con nosotros, y en algunos de estos casos son personas charlatanes, sinvergüenzas, que se aprovechan del dolor de los familiares que están atravesando por una situación difícil y lo inventan diferentes cosas para hacerle pensar a los familiares que ellos tienen la facilidad de comunicarse con el ser querido que ha fallecido. Por ejemplo, va una persona a consultar una persona, un medio, una persona que dice tener la habilidad de comunicarse con los muertos, y esta persona le dice que estoy viendo una persona, como le dijo la medio aquí, la divina Saúl, y la persona es una persona bajita. Y veo que tiene mechones en el pelo. Dice, oh, ese es mi tía Juanita. Dice, oh, sí, y tu tía Juanita tiene entonces un mensaje para ti. Y está llorando. Dice, no puede ser mi tía Juanita, porque mi tía Juanita era muy alegre. Le dice, no, pero son lágrimas de alegría que tiene tu tía Juanita. Y tu tía Juanita tiene un mensaje importante para ti. Y es que tienes que hacer X o Y, tienes que darme dinero, tienes que hacer alguna cosa por mí. Otro tipo de este tipo de personas son personas que tienen comunicación con demonios. Y los demonios les facilitan cierto tipo de información. Nosotros tenemos que entender que nosotros vivimos en un mundo en el cual hay seres que nosotros no vemos. Hay un mundo espiritual el que nosotros no podemos percibir con la vista. Y los demonios tienen la facilidad de que ellos observan acciones y tienen la capacidad de divulgar información que las personas tal vez piensan que solamente su familiar fallecido tiene acceso a esa información. Entonces, debido a eso, engañan a las personas haciéndoles creer que están en comunicación con su familiar muerto, cuando en realidad están en comunicación con un demonio. Y ese es un tipo de pensamiento. Nosotros vemos, por ejemplo, un ejemplo bíblico de este tipo de personas, que practicaba las ciencias ocultas y la adivinación, y que daba gran ganancia porque tenía una gran clientela. Y es en el caso de la muchacha que seguía a Pablo y a Silas, y lo vemos en Hechos capítulo 16, versículos 16 al 19. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Vemos que ella le daba gran ganancia, vemos que ella tenía una gran clientela, y por el demonio que hablaba por medio de ella, quien recibía comunicación de este mundo espiritual que está observando las 24 horas al día, los 7 días de la semana, tenía conocimiento de ciertas cosas que solamente gente fallecida tenía el conocimiento. Por último, personas que afirman que esto fue un demonio o un tipo de engaño. Ellos dicen que si Saúl había consultado a Dios por medio del Urim, del Tumín, de los profetas, de sueños, y Dios no le había dado palabra, que si Dios no le hablaba por palabra de esa manera, de ninguna manera va a hablar a Saúl por medios ilegítimos, por medios de los cuales él condena, por medios de los cuales él prohíbe. Y esta es la posición número 1 en relación a lo que sucedió en aquel encuentro de Saúl con aquella divina de Endor. La posición número 2 es una posición que está basada en la interpretación literal del texto bíblico. La interpretación literal del texto bíblico dice que fue Samuel. Dice que fue Samuel. Cuando nosotros vemos y estamos buscando lo que es la ciencia
de la interpretación del texto bíblico se conoce como la hermenéutica. Y en la regla de oro, la regla número 1 de lo que es el estudio del texto bíblico, la interpretación del texto bíblico, dice: cuando el sentido simple de las escrituras tiene sentido común, no busque otro sentido. Por tanto, tome cada palabra en su sentido primario, ordinario, usual y literal, al menos que los hechos del contexto inmediato, examinados a la luz de pasajes relacionados y verdades indiscutibles y fundamentales, indiquen claramente otra cosa. Pero cuando nosotros vemos el versículo 12 y el versículo 16 del capítulo 28 de Primera de Samuel, nosotros vemos que nos dice claramente que fue Samuel. Esto dice esta posición número 12. El versículo 12 dice: y viendo la mujer a Samuel. El versículo 16 dice: entonces Samuel dijo. Estos versículos que nosotros estamos viendo aquí, el versículo 12 y el versículo 16, no nos están dados a nosotros como parte de la percepción de lo que aquella mujer logró observar o logró analizar. No, cuando se nos está dando el versículo 12 y el versículo 16, se nos está dando la interpretación del escritor del texto. Y nosotros sabemos que el escritor del texto es el Espíritu Santo. El texto viene por inspiración de Dios. Y esos versículos nos está dando la interpretación del escritor del texto. Dejando, dicen las personas que tienen este tipo de pensamiento, que fue literalmente Samuel quien dio ese mensaje a Saúl. Dicen que basado en la interpretación literal, debido a que el texto claramente dice que fue Samuel, dicen que fue Samuel. Otra cosa es que afirman que si Dios si hubiese sido un engaño, por ejemplo, algún demonio tratando de personificar a Samuel, claramente Dios tiene la capacidad de haber dejado eso claramente dicho dentro del texto. Vemos un caso en particular en el cual hubo una persona que trató de hacer un engaño, que se hizo pasar por otra persona, y vemos cómo claramente el texto nos deja saber que se hizo pasar por esa persona, y lo vemos en el caso de Jacob, que se hizo pasar por su hermano Saúl. Lo vemos en Génesis capítulo 27. Vemos que el texto aquí, en toda su observación, cada vez que Jacob se presentó y habló a su padre Isaac, nos deja saber que fue Jacob. Vemos y dice: entonces o sea, Jacob fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres tú, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo aunque él pensó que era Esaú, dice: Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó, ¿quién? Jacob, a su padre Isaac, quien le palpó y dijo a la luz: la voz es de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. O sea que este pasaje deja claramente que quien se presentó ante Isaac fue Jacob y no Esaú. Estas personas que consideran que fue Samuel que se presentó, dice que así, de esa misma manera, en la cual el escritor del texto, el Espíritu Santo, dejó saber que Jacob estaba tratando de personificar a Esaú, hubiese dejado dicho en este caso que hubo alguna entidad, algún demonio que personificó a Samuel. Pero el texto no nos dice de esa manera. Otro punto a favor de esta posición es que cuando vemos en el caso de que sube Samuel, la mujer tuvo temor, la mujer se asustó. Aquella mujer tenía tal vez contacto regularmente en sus prácticas de adivinación con demonios, pero este caso, lo que ella experimentó, por lo cual ella pasó, fue algo completamente distinto a lo que ella estaba acostumbrada a pasar.
Pero acerca de esta posición, de la posición número 2 que hemos estado viendo, existen también contenciones en relación a la interpretación literal del texto. Algunas de estas hablan acerca de que Dios establece que la persona no puede regresar de los muertos. Y eso lo vemos ese principio en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que dice la palabra del Señor: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. También vemos este principio en la historia de Lázaro y el hombre rico, cuando el Señor está relatando esa historia que dice que cuando el hombre rico le pide al padre Abraham de que Lázaro regresara a hablar con sus familiares por la preocupación que él tenía de sus familiares que no eran salvos, vemos que Abraham le dice al rico: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Estos pasajes nos dan la indicación de que el ser humano no es capaz, no puede regresar de los muertos. Pero nosotros vemos que en el Nuevo Testamento se hace una excepción en el caso que cuando nosotros vemos el relato de la transfiguración del Señor Jesucristo, nosotros vemos que viene Moisés y Elías. Elías sabemos que no vio muerte, pero Moisés, la palabra relata en su muerte, y lo vemos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 17, versículos 2 y 3. Dice: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, el Señor Jesucristo. Entonces, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Los que apoyan el punto, la interpretación textual de que fue Samuel, dicen que de la misma manera en la cual hubo una excepción en el caso de Moisés, que Dios hizo una excepción en el caso de Samuel. También otra aparente contradicción que afirman acerca de la interpretación textual es que en el mensaje que Samuel da a Saúl le dice: y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Dicen: ajá, ahí está, ese es el punto en contra. Mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Samuel no puede estar juntos. Y definitivamente cuando nosotros vemos la vida de Samuel y la vida de Saúl, entendemos que no tuvieron el mismo final, el mismo destino eterno, porque fueron vidas completamente distintas. Pero cuando nosotros vamos al tiempo en el cual estos eventos sucedieron, en el tiempo antes de lo que fue la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, toda persona que moría iba a aquel lugar que era conocido como Seol o Hades. Y aquel lugar que en la historia de Lázaro y el hombre rico, el Señor Jesucristo describe, nos dice que era el mismo lugar que estaba separado. Estaba separado por el lugar en el cual estaba el seno de Abraham, donde eran confortados los justos, donde fue Lázaro. Y en el otro lugar, dentro del mismo lugar, estaba separado por el lugar de tormento, donde había ido el hombre rico. O sea que no necesariamente esto es una contradicción en relación a la interpretación textual de que Samuel fue el que subió dentro de esa perspectiva. Cualquiera que haya sido el punto de vista, cualquier posición que haya sido que le haya convencido acerca de lo que sucedió, no debe ser una razón de contención entre hermanos. Como nosotros mencionamos inicialmente, esto no es una doctrina de salvación, esta no es una doctrina acerca de la deidad de Cristo, no es una doctrina fundamental del Evangelio. O sea que el que alguien tenga una opinión distinta acerca de la interpretación del pasaje que hemos estado viendo el día de hoy, no quiere decir que no sea su hermano.
De ahí en adelante, entonces, seguimos viendo que Saúl, al recibir esta noticia, esta fue una noticia difícil de digerir. Él tuvo gran temor, se le fueron las fuerzas. Entonces, las personas que estaban con él, aquella mujer, aquella divina y los dos hombres que él había llevado, trataban de animarlo para que Saúl tomara algo de comer y siguieran en el camino. Aquella mujer puede ser que haya tenido preocupaciones enormes de que una figura del calibre del rey de Israel no muriera en su hogar, porque eso le hubiese causado graves problemas a ella. Incluso ella pudo haber perdido la vida. Pero en estos versículos que vemos del 20 al 25, nos dice que ella tenía un carnero engordado, pues nos deja saber que aquel negocio no solamente le deja a los hechiceros de hoy, a los adivinos de hoy que vemos en televisión, que hacen horóscopos, sino que dejaba gran ganancias en aquellos días, porque ella tenía esto disponible dentro de su casa. Pero esta práctica que nosotros estuvimos viendo en el día de hoy, en el capítulo 28, en nuestros días, como dijimos, se ha popularizado enormemente. Se ha convertido en algo que es completamente aceptable ante la sociedad. Pero vemos que es algo que termina en muerte, termina mal. Y vemos que cuál fue el resultado de Saúl por envolverse dentro de esta práctica. Y lo vemos en Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13. Dice: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó adivina. Y eso no es algo que es diferente en nuestros días, aunque la gente en nuestros días no es como Saúl, que va de noche a aquel lugar para no ser reconocido, para ir escondido, sino que es algo que nosotros vemos, como mencionamos, a diario en la televisión, está disponible, lo vemos en las pancartas y los anuncios ofreciendo ese tipo de servicio, lo vemos incluso en la programación de televisión que vemos para los niños. Y lamentablemente toda indicación da a que ese tipo de práctica va, según va pasando el tiempo, va a continuar aumentando y va a continuar haciéndose más aceptable ante la sociedad, y va a ser algo que la Biblia nos habla que todavía, cuando vemos en el tiempo en el cual está sucediendo, la ira de Dios está cayendo sobre la humanidad, en la cual Dios está castigando a la humanidad. Vemos que todavía, con que el juicio de Dios está cayendo sobre el mundo, estas personas que se dedican a esto todavía van a persistir, no se van a arrepentir y van a continuar en esa práctica. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 9, versículos 20 y 21. Y dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. O sea que vemos que lamentablemente esa práctica va a continuar, pero vemos cuál es el resultado. Vemos que Dios prohibió eso de antemano, antes de que los hijos de Israel cayeran en tierra de Canaán. Dios le dio a conocer cuál era el resultado de esto, y es una muestra en la vida de Saúl, y eso no ha cambiado hasta en el día de hoy. Esas prácticas, aunque sean parte de lo que vemos que parece ser común y aceptable por la sociedad en el día de hoy, Dios no ha cambiado. Dios continúa condenando esas prácticas. Dios continúa aborreciendo esas prácticas. Esas prácticas continúan abriendo las puertas de la vida de mucha gente a la manifestación de demonios en su vida, a la destrucción de sus vidas y la vida de sus familiares. Hasta aquí el capítulo número 28 de Primera de Samuel, esperando que este capítulo haya sido de bendición para la vida de todas las personas que han estado con nosotros en el día de hoy. Vamos a orar.
Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, que tu palabra nos enseña, Padre Santo, Señor, lo que tú esperas de nosotros. Nos enseña, Padre Santo, que nosotros no debemos regirnos por cuáles son las reglas de conducta aceptables por la sociedad, que tú tienes, Señor, otros parámetros, Señor, que nosotros no debemos aceptar eso en nuestras vidas ni envolvernos en esas actividades en nuestras vidas. Y tú nos enseñas los peligros, Señor, que viene con eso, Padre Santo, Señor. Señor, tú viniste a destruir las obras del diablo, Padre Santo. Tú no viniste, tú continúas prohibiendo eso. Ayúdanos, Padre Santo, Señor, a hacer luz, Señor, donde quiera que nosotros nos dirigimos, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, a nosotros ser diferentes, Padre Santo, y llevar esta palabra, Señor, de a quien tú has llamado, Señor. Tú esperas que nosotros seamos diferentes y nos conduzcamos diferentes al mundo, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al nombre del Señor. Hasta aquí el capítulo 28 de Primera de Samuel. Nosotros, con la ayuda de Dios, si así Él lo permite, vamos a continuar con el estudio de Primera de Samuel la semana próxima. Les exhorto que en antemano lean los siguientes capítulos hasta el final de Primera de Samuel 29, 30 y 31. No sé todavía hasta dónde podamos cubrir la semana que viene, pero yo sé que leyéndolo anticipadamente serán de bendición para su vida. Dios le continúe bendiciendo.